este ex sicario no se consideraba una mala persona. A ver, si a alguien le interesa el trabajo de Feggy Ostrowski, es muy fácil de encontrar. De hecho, ya suele estar mucho en medios, porque precisamente trabaja este tema de los asesinos seriales, que parece generar mucho interés, ¿no? Ella ha realizado muchas entrevistas a asesinos seriales mexicanos, ¿no? Entrevistó a la Matavijitas, antes de que entrevistó al caníbal de la Guerrero, antes de que lo mataran en la cárcel, entrevistó a El Ponchis, el niño sicario, etcétera. Entonces, deben haber varias entrevistas de Feggy por ahí. Pero volviendo al tema de Eichmann, ¿no? Él incluso adujo que sus superiores abusaron de su excesivo celo profesional. Sabían que él tenía, digamos, como rasgo específico en su desempeño laboral, pues este excesivo celo profesional. Y esto podría ser cierto de alguna manera. ¿Alguien ha visto esta película The Reader, El Lector, protagonizada por Kate Winslet? Yo la verdad no. Bueno. No. Sí, yo ya la vi. ¿Quién la vio? Carla, Jazmín, Sid. Yasmín. A ver, rápidamente, ¿por qué traigo a colación esta película? Por si alguien la ha visto. A ver, trata de un joven, Michael, que en sus 15 años, pues emprende un viaje largo, pero de regreso a casa, y en este viaje cae enfermo y es rescatado por una mujer que es Hannah Schmitz, que le lleva 20 años y que le ayuda a volver a casa, y a Michael se le diagnostica escarlatina, pues tiene que guardar reposo y confinamiento durante 3 meses, y después de recuperarse, la busca para agradecerle, y comienzan una especie de relación de verano, ¿no? Pero aparte de ser amantes, que es lo que le da título a la película, Hannah, que es analfabeta, le pide a Michael pues, que le lea. Le pide que le lea en voz alta, y él recurre a las obras de literatura que está estudiando en la escuela, le lee a varios autores. Un día ella es ascendida en su trabajo, se muda intempestivamente y no se vuelven a ver. Y además esta película está ubicada precisamente en la época de la Alemania nazi. La película da un salto en el tiempo. 8 años después, Michael ya está estudiando en la Universidad de Heidelberg, está estudiando Derecho, y como parte de algunos de sus cursos lectivos, los invitan a los estudiantes a presenciar algunos juicios. A él le toca presenciar el juicio de algunas antiguas agentes de las SS, acusadas de haber dejado, que por cierto, Eichmann pertenecía a las SS, acusadas de haber no matado, sino haber dejado morir a 300 mujeres judías, ¿no? Que estaban prisioneras en un campo de concentración durante un incendio. Bueno, pues Michael, pues desde luego se ve consternado porque descubre que Hannah, un antiguo amor de verano, pues es una de las acusadas. Y el juicio despierta pues algunas opiniones encontradas entre los estudiantes y el profesor. Vaya, ese era el objetivo, que presenciaran y que se diera un debate en la clase. Y en alguna parte del juicio, porque hubieron sobrevivientes de estas mujeres, algunos testigos señalaron a las imputadas como las culpables, ¿no? Y también se les acusó de haber participado en la selección de prisioneras para ser enviadas a las cámaras de gas, etcétera. De todas las acusadas, la única que admitió su responsabilidad fue Hannah. El resto, pues negó haber participado, y dado que Hannah fue la única que aceptó su responsabilidad, se ponen de acuerdo para declarar que ella era la que ostentaba el mando y que ella era la culpable, que ellas eran inocentes. Un poco lo de Eichmann. Bueno, Hannah defiende pues que su responsabilidad es igual a la de todas las demás,
y el juez le pide a ella una muestra de su caligrafía para compararla con la del informe, le pide a todas una muestra para determinar de quién es la autora, determinar quién era la que ostentaba el mando entre todas ellas, quién era quien firmaba las órdenes, es lo que quiero decir. Y Hannah dice, no es necesario, yo era la responsable. Al final ella aceptó que ella era la responsable y la que tomaba el mando. ¿Por qué hizo esto? Por la vergüenza de aceptar públicamente que era analfabeta y prefiere declararse pues la autora y el mando de todo este grupo de mujeres, ¿no? Michael se da cuenta de lo que ocurre y entra en una especie de dilema, pues él tiene información que puede ser crucial para la defensa y bueno, al final ya no interviene. Hannah es declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua, las demás reciben una pena menor, ¿no? Porque de alguna manera la responsable era ella, las demás eran simplemente ejecutoras. Y aquí podemos percibir que algunas insuficiencias pueden ser cubiertas con este excesivo celo profesional. El resto de la película ya no se los platico para quien no la haya visto. Y aquí podemos encontrar algunos detalles con el caso de Eichmann. Yo pienso que quizá tenga algo esta película, hayan retomado algo del juicio de Eichmann. Primero, Hannah Smith acepta este ascenso dentro del cuerpo de las SS, a pesar de que sabía las actividades que realizaban, porque ella, al ser analfabeta, consideraba que era una de las pocas oportunidades que una persona que no sabe leer ni escribir, ascender a un puesto, digamos, no tan alto, pero para alguien que no sabe leer ni escribir, vaya. Pero al parecer, precisamente la eligieron para ese puesto por dos razones: porque no sabía leer ni escribir y porque era muy eficiente en el cumplimiento de su deber. Nunca cuestionaba lo que hacía, que son rasgos, vamos a decir, este último muy parecido al caso de Eichmann. Y al final, quizá no es un rasgo propiamente como en el caso de Eichmann, pero decide no confesar que ella era quizá la menos responsable de todos, porque le daba vergüenza aceptar que era analfabeta. Es que son estas las cosas a las que se refiere Hannah Arendt cuando dice en cuanto a la banalidad del mal. Es que no existan mentes maestras ni psicópatas, desde luego que existen, pero no son todos los casos de crímenes los que son perpetrados por estas clases de personas. La mayoría tienen que ver con esta clase de situaciones, con una serie de circunstancias que se conjuntan y en la cual nos podemos dar cuenta que personas aparentemente normales pueden verse envueltas en este tipo de peripecias, y es precisamente en donde yo quiero enfocar el tema. Ustedes como profesionistas se van a ver envueltos en una serie de dilemas, ya veremos qué tipo de dilemas, y van a estar expuestos sobre todo a este adormecimiento de su criterio, porque van a estar trabajando en un entorno muy burocratizante. Digamos, bueno, es que esto pasó hablando de exterminio, de crímenes en masa, pero nosotros no vamos a estar trabajando en eso. Bueno, un año después es que el juicio de Eichmann despertó muchas cosas, y sobre todo la publicación del libro de Hannah Arendt, porque como lo vimos con la guía ética, ¿no? La guía ética para la transformación de México intenta resolver problemas que no nada más atañen a una índole moral, sino son problemas que tienen que ver con cuestiones económicas, jurídicas, políticas, culturales, educacionales, religiosas, ¿no? De la constitución del mexicano. Y es absurdo creer que una guía ética lo va a resolver todo. De la misma manera, la afirmación, otra de las polémicas con esta tesis de la banalidad del mal es que, pues, no puede describirse la naturaleza, sobre todo en estos casos tan complicados, no puede describirse la naturaleza humana
únicamente con un análisis, ya no digamos filosófico, ético. Y entonces un grupo de científicos en la Universidad de Yale, psicólogos, por eso me parece muy interesante este trabajo de Feyo Ostrowski con Oliverio, porque conjunta la psicología y la filosofía. Pero hubo un experimento muy conocido, se llama el experimento Milgram, que se realizó en la Universidad de Yale y además con estudiantes, ¿no? Para no irnos tan lejos. A ver, Amara, antes del ejemplo, Amara. No, mejor diga el ejemplo. Es que el experimento Milgram, que además tengo el artículo, se los mando en un ratito, como ya lo tengo aquí, a lo mejor ni es necesario mandárselos por Classroom, se los mando a ver, déjenlo busco. A ver, ahorita lo busco y se los mando, los mando incluso por WhatsApp. No es muy largo, está en inglés desde luego, pero a ver, el experimento Milgram que se llevó a cabo en la Universidad de Yale con estudiantes, pues lo que trataba de hacer, digamos, es una especie de prueba científica para ir midiendo algo muy interesante que desde luego sacó a relucir la tesis La banalidad del mal de Hannah Arendt, y pues lo que trataba era de medir la disposición de un participante para acatar ciertas órdenes de una autoridad, aún cuando éstas, digamos, entran en conflicto con su conciencia personal. ¿Ah? El artículo, a ver, aquí lo tengo, no excede, ¿cuántas hojas tiene? Son 8 hojas. A ver, se los mando incluso en este momento, si quieren, para que no se me pase. Por WhatsApp. Como no es muy pesado, a ver. Ahí está. Y bueno, el artículo pues habla que la inspiración, si bien fue, digamos, aplicado a estudiantes de ahí de la Universidad de Yale, a las que se les invitó a participar en el estudio como voluntarios, empieza a hablar que una de las motivaciones para esto era precisamente qué pasaba por la mente de las personas que se encargaban de llevar a otras personas a las cámaras de gas. O sea, las personas que cumplían esta clase de órdenes, ¿qué pasaba por su mente? ¿Qué pasa por la mente de alguien que reduce al mínimo, nulifica su criterio personal simplemente como para acatar una orden, pero una orden de este tipo? ¿Mm? Algo, digamos, o sea, es que es muy difícil, a ver, quizá a nosotros nos pueda parecer muy difícil pensar que alguien pueda, pues, adormecer tanto su criterio o su conciencia moral frente a estos fenómenos. Esa fue la motivación, lo explica en la introducción, en el experimento de Milgram, y dice, bueno, vamos a aplicarlo no a un caso tan extremo, vamos a aplicarlo con algunos estudiantes, y si no me equivoco, la proporción a ver, vamos a ver aquí, del porcentaje de personas que acatan una orden, aun cuando vaya más allá de su conciencia moral, pues era más arriba del 60%, ¿eh? Entonces ya les compartí el artículo. A ver, Amara, ¿qué comentario tenías? Bueno, es que me recordó muchas cosas el capítulo que leímos. Y precisamente creo que lo que quiso decir la autora fue que estaba intentando comprender por qué hizo eso y que era parte de un sistema, más que justificarlo o decir que la sentencia había estado mal o algo así. Y, y al final de lo que escribí, puse que pues no teníamos que ir tan lejos para pensar en sistemas que hacen que cosas que son ilegales o que consideramos malas
sean vistas como buenas. Y esto me recordó pues al problema que tenemos de la corrupción. O sea, realmente creo que se debería hablar bueno, al hablar de corrupción burocrática, estamos de cierta forma, podríamos evocar al concepto de banalidad del mal que ella propone. Porque igual bueno, en cualquier tipo de corrupción, pero en la burocrática en específico se está hablando de burócratas, de gente que está en la administración y que está alimentando un sistema donde, donde la corrupción se está viendo como algo legítimo, ¿no? Y realmente no cooperar con, más bien cooperar con lo legal sería como análogo a la tentación de no matar que describe la autora. Obviamente no es igual matar que estar haciendo algún cohecho o enriquecimiento ilícito, pero como que encontré cierta analogía. Y igual, o sea, sí comprendo lo que está diciendo y creo que pues también, o sea, me puse a pensar cómo Eggman hubiera podido escapar de eso, por decirlo así, viéndolo ya también desde que estamos en un sistema de corrupción. O sea, si estás viendo que todos están en él y que solo así se van a hacer valer tus esfuerzos o así vas a tener aceptación social o estatus, etcétera, ¿cómo es que no vas a ser partícipe del sistema? O sea, ¿qué es lo que podría ser que, qué es lo que se podría hacer para que se tuviera la oportunidad de que los individuos tuvieran esa decisión y poder cambiar un contexto, el contexto tanto psicológico que viven como el contexto en general en el que está dado el sistema de corrupción? Qué bueno que mencionas todo esto, Amara, porque precisamente ahí va la cuestión que quiero traer a colación con una ética profesional. A ver, primero la intención de Hannah Arendt, como aunque ella renegó de de que se le llamara, a ver, no por, pues estudió filosofía, no porque no fuera filósofa, pues ya eso como que reduce mi campo de estudio. Pero desde luego, las principales aportaciones de su trabajo se sitúan en la filosofía política y en la filosofía moral. Entonces, precisamente como filósofa moral, pues Hannah Arendt dice, a ver, estudiamos el mal y en el caso de estos crímenes de genocidio, además, regularmente asumimos que, bueno, el problema es que fue cometido por megalómanos, por personas que tenían algún problema mental, ¿no? El incendio de Roma, pues por Nerón, Calígula, etcétera. Y Hannah Arendt, precisamente como estudiosa de la filosofía moral, dice, es que detengámonos un momento y veamos que el mal no es tan elusivo. No pensemos que el mal lo cometen solo esta clase de personas, sino que personas aparentemente normales, bajo ciertas circunstancias, pueden verse inmersas en esta clase de situaciones y de dilemas. Precisamente ahí está el peligro, además de ética profesional, para ustedes, porque pueden decir, bueno, estamos hablando de matar en masa. Yo no voy a matar en masa, pero ustedes se van a ver inmersos en diversos dilemas y constantemente, no es que una que otra vez, trabajando en un archivo. ¿Cuáles son los principales problemas en un archivo? El tratamiento deterior al que se van a enfrentar, quiero decir. No en forma limitativa, pero sí asidua. Al tratamiento documental y al maltrato de documentos y a la filtración de datos personales. Desde luego, como ya lo mencioné, es muy fácil justificar
un mal menor con un mal mayor. Bueno, como tú, vamos, no nos vayamos tan lejos con el ejemplo que tú pones. Bueno, yo no estoy matando en masa a nadie, estoy aceptando por ahí algún cohecho, un soborno. No es lo mismo, no tiene la misma repercusión, pero están expuestos al mismo peligro, a la burocratización de su criterio personal, a esta sistematización.